Hacia una economía moral, de Andrés Manuel López Obrador. Con voz por Laura Malfoy. Prólogo. Cuando habían transcurrido los días más agitados que siguieron a la jornada electoral del 1 de julio, fui a saludar al recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador. «Ya sé a qué vienes», me dijo. «¿Quieres comprobar si es verdad que gané?» Cierto, sentía curiosidad. Me recibió con un abrazo en su austera oficina de lo que fue la Casa de Transición en la Ciudad de México. En 2006, un fraude electoral le había arrebatado el triunfo y 6 años después, en 2012, la historia se repitió. En 2018 fue su tercer intento y ya había anunciado que si no ganaba se iría a la chingada, su quinta en el estado de Chiapas. Nuestra conversación transcurrió con tonos de alegría y añoranza. Finalmente, y eso era de celebrarse, el pueblo mexicano había derrotado casi un siglo de antidemocracia, pero muchos de nuestros compañeros se habían quedado en el camino. No les tocaría vivir el día victorioso por el que tanto lucharon. En este libro, Hacia una economía moral, López Obrador expone su visión de la Cuarta Transformación de México y las tareas que ha emprendido desde su primer año de gobierno para realizarla. Hay un trazo, una línea, que enlaza la trayectoria del jefe de Estado con la del joven funcionario del Instituto Nacional Indigenista que en 1977 organizaba programas sociales en la zona Chontal de Tabasco. Es una línea recta, sin paréntesis ni puntos suspensivos. Los ideales de ahora son los mismos de entonces. Fortalecer la democracia, reducir la pobreza y la desigualdad, erradicar la corrupción y rehacer el tejido de la moral pública. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo como código de conducta. Recibió como herencia de los gobiernos neoliberales un país inmerso en la corrupción, devastado, con 52.400.000 pobres, más de la mitad de la población, de los cuales 9.300.000 sobreviven en la pobreza extrema. Un territorio ensangrentado por la narcopolítica, con más de 300.000 muertes violentas entre 2000 y 2018, sumando los saldos rojos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Transparencia Internacional califica a México como uno de los países que registran mayores índices de corrupción e impunidad, y el Índice Global de Paz lo ubica entre los más violentos del mundo. López Obrador responsabiliza del desastre al neoliberalismo o neoporfirismo, como también lo llama. Plantea como alternativa en esta obra la transformación del país, que incluye una economía moral orientada al bienestar, primero los pobres, para bien de todos. No es superfluo repasar algunos sucesos de su vida, aunque sea fugazmente, porque ahí aparecen algunas de las claves de sus acciones como presidente de la República. En su natal Tabasco se encuentra la semilla de su carrera como dirigente social que describe en uno de sus libros. Trabajar de 1977 a 1982 en la zona indígena Chontal de Tabasco fue para mí una experiencia extraordinaria. Ahí echamos a andar programas sociales integrados y logramos mejorar las condiciones económicas y sociales de los pueblos. Allí comprobé que, con una política de apoyo a la gente pobre, siempre se logran buenos resultados. Los indígenas tuvieron dónde sembrar porque adquirimos buenas tierras y se les entregaron. Pusimos en marcha un programa para rehabilitar zonas pantanosas mediante la tecnología tradicional chinampera, como en Xochimilco, lo que llamamos camellones chontales. Se creó un programa de crédito a la palabra para la ganadería y la agricultura. Me tocó fundar las escuelas secundarias en la zona, así como los centros de salud y hospitales. Construimos viviendas y caminos, introdujimos agua potable y organizamos cooperativas de consumo y de transporte. Su incursión en la política electoral, en 1988 como candidato del Frente Democrático Nacional a gobernador del estado de Tabasco, es la primera de una serie de frustrantes experiencias. Enfrenta al entonces invencible sistema priista, la dictadura perfecta. Participa en la fundación del Partido de la Revolución Democrática.
organiza la primera de las que serían numerosas marchas de protesta contra los fraudes electorales. El éxodo por la democracia, de Tabasco a la Ciudad de México, un recorrido a pie de más de 1000 kilómetros. En 1994 es postulado nuevamente por la izquierda como candidato a gobernador y sufre otro fraude electoral del priismo. Nuevo éxodo por la democracia a la capital del país. Se opone al intento privatizador del petróleo del presidente Ernesto Zedillo con un movimiento de resistencia civil pacífica. Marca su línea: la no violencia. Sufre con su familia una implacable persecución. El gobierno libra 12 órdenes de aprehensión en su contra, pero no se atreve a ejecutarlas. En 1997 es designado presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Otro desencuentro con Zedillo. La ruptura definitiva, con motivo del Fobaproa esta vez, el fraude que trasladó a los mexicanos el costo de la quiebra de bancos y empresas. En esas circunstancias se registra la traición del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del conservador Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, que rompió su compromiso de oponerse al fraude. Gana la jefatura del gobierno del Distrito Federal en el año 2000, al mismo tiempo que Vicente Fox, el candidato de la derecha, la presidencia de la República. Coca-colero de origen, Fox llega a gobernar a favor de las corporaciones internacionales y nacionales. Choca con López Obrador por el tema del IVA, el gravamen sobre alimentos y bebidas que quiso imponer en perjuicio de la gente pobre. No prospera el gravamen. López Obrador desarrolla, a gran escala, las políticas sociales que originalmente utilizó en Tabasco. Crea la pensión para adultos mayores. Fox ve en él un peligro y se convierte en una obsesión sacarlo de la carrera presidencial. Primero con los videoescándalos, una trama en la que participan un aventurero argentino, Carlos Ahumada, así como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado y otros, con el apoyo de Televisa y la mayoría de los medios de comunicación. No consiguen anularlo. Luego vendría en 2005 el desafuero. La Cámara de Diputados, dominada por el PRI y el PAN, siguiendo órdenes de Fox, con el apoyo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, lo saca del gobierno de la capital del país. Los ciudadanos salen a las calles a protestar multitudinariamente. Fox se acobarda y recula. López Obrador arranca su primera campaña por la presidencia de la República en agosto de 2005. Traza 3 ejes. 1. Combatir la corrupción. 2. Aplicar una política de austeridad. Y 3. Terminar con los privilegios fiscales. Su adversario es Felipe Calderón, apoyado por Fox y la mafia del poder. Los ciudadanos le dan el triunfo a Andrés Manuel, pero el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal se lo roban y fabrican la presidencia ilegítima de Calderón. Barruntos de insurgencia civil. López Obrador opta por la resistencia civil pacífica. Centenares de miles de personas salen a protestar en todo México. Los inconformes instalan campamentos en el Zócalo y en Paseo de la Reforma. Instaura la presidencia legítima. Tras una intensa tarea de concientización popular, vuelve a postularse a la presidencia en 2012. Enfrenta a Enrique Peña Nieto del PRI, una hechura de Televisa. La mafia del poder de nuevo hace sentir su fuerza, defiende sus privilegios. La compra masiva de votos le da el triunfo a Peña Nieto. La campaña de este recibe fondos de la compañía brasileña Odebrecht a cambio de futuros contratos gubernamentales. Actualmente, la Interpol busca al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien enfrenta cargos de corrupción y fue el contacto con Odebrecht. El 1 de julio de 2018, López Obrador, con 30 millones de votos, es electo presidente de la República. Mayoría aplastante, según la crónica de The New York Times. Obtiene más votos que los otros 3 candidatos juntos. Este libro gira en torno a su proyecto para llevar a cabo la 4ª transformación del país. La primera fue la independencia de México, la segunda, la guerra de reforma y la tercera, la revolución. Muestra cómo desde el primer día de su mandato, López Obrador se empeña en detener el saqueo de los bienes de la nación, contener la violencia de la narcopolítica, abatir la corrupción,
reactivar la economía y el desarrollo y convocar al pueblo a crear un código inspirado en valores morales. El principio fundamental de Andrés Manuel sigue siendo el mismo de hace más de 4 décadas. Por el bien de todos, primero los pobres. La resistencia al cambio es dura, agresiva, porque no se trata solamente de un cambio de gobierno, sino de un cambio de régimen. El pueblo cobró en las elecciones del 1 de julio la traición del Pacto por México que firmaron el PRI, PAN y PRD. Entregaron el petróleo, el gas y la electricidad a intereses privados nacionales y extranjeros. El PRI, que gobernó por décadas, quedó disminuido a su mínima expresión en el Congreso. El PAN se encuentra fragmentado y el PRD está en vías de extinción. La oposición está moralmente derrotada, ha dicho López Obrador. Sin embargo, los grandes intereses económicos continúan vivos, maquinando y actuando para conservar sus privilegios. Atacan al nuevo régimen desde organizaciones supuestamente ciudadanas o empresariales y utilizan los servicios de periodistas y líderes de opinión que resultaron afectados por la disminución del 50% del presupuesto de publicidad del gobierno. El primer capítulo de esta obra es un ensayo sobre lo que el autor considera el principal problema de México, la corrupción. Lo explora desde sus raíces, cuando al tesoro de Moctezuma, aún antes de ser distribuido, ya le faltaba la tercera parte, porque se la habían repartido Hernán Cortés y los capitanes, mientras los soldados recibían unas cuantas monedas. En nuestros días el tesoro de Moctezuma son los recursos naturales del país que los gobiernos neoliberales entregaron al bandidaje. Andrés Manuel cita una frase que refleja la situación. Un político pobre es un pobre político. No existía en la legislación penal el delito de corrupción, por lo tanto, no se perseguía ni se castigaba. Los corruptos arreglaron las leyes para blindar su impunidad. Una de las primeras acciones del gobierno de la Cuarta Transformación es una reforma constitucional para combatir la corrupción con penas de cárcel severas. Me comentó Andrés Manuel, ya instalado en su oficina de Palacio Nacional, frente a una taza de café, que la razón por la que los gobiernos del neoliberalismo no llevaron a la quiebra total al país es por la riqueza inagotable de los recursos naturales, el petróleo, el gas, la pesca, las minas. No alcanzaron a acabar con todo. Sin embargo, dejaron las finanzas públicas en crisis. La deuda pública sobrepasa 10 billones de pesos, el 44.9% del Producto Interno Bruto. Los intereses que deberá pagar la nueva administración absorberán más de 700,000 millones del presupuesto anual. Aún frente a este escenario, López Obrador ha cumplido su compromiso de no subir los impuestos ni asestar gasolinazos a los consumidores. El gobierno tampoco ha adquirido nuevas deudas. Finalmente se está combatiendo la impunidad. Hay pollos gordos en la cárcel. Alonso Ancira, Rosario Robles, Juan Collado, entre otros. Y está bajo investigación el poderoso líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps. La inseguridad. El problema más urgente que enfrenta el país es el crimen, reconoce López Obrador. La guerra contra el narco que desató Felipe Calderón se convirtió en un río de sangre. Peña Nieto entregó el país sin policía, con la población expuesta a todas las formas de delincuencia. El nuevo gobierno creó la Guardia Nacional, que está tratando de devolver la seguridad y la paz al país. En los gobiernos anteriores, los de Fox, Calderón y Peña Nieto, se registraron alrededor de 300,000 muertes violentas. Sin embargo, no hay una cifra exacta porque con frecuencia se encuentran más cadáveres en fosas clandestinas. La política de la administración tiene un nuevo enfoque, no enfrentar la violencia con más violencia, sino atender las causas del problema. Entre ellas se encuentran la pobreza, la falta de educación y de oportunidades de trabajo. López Obrador reseña en las páginas que siguen acciones transformadoras en educación, en salud, en cultura. Han sido disminuidos los salarios de la élite burocrática y subió el salario mínimo a los trabajadores. Las empresas privadas nacionales e internacionales pueden desarrollarse con libertad mientras no transgredan el orden jurídico y paguen los impuestos que les corresponden. Ninguna ha sido expropiada.
El gobierno respeta la autonomía del Banco de México. La inflación está dentro de su objetivo. No hay limitaciones para la libertad de expresión. El factor Trump ha jugado un papel desestabilizador en el peso mexicano. Sin embargo, Andrés Manuel ha evitado una confrontación con el impredecible presidente del país vecino. Han recobrado brillo los principios tradicionales de la política internacional, no intervención y libre autodeterminación de los pueblos. Bienestar. A lo largo de los años, se han dedicado centenares de miles de millones de pesos a paliar la pobreza de la gente. Paradójicamente, cada año hay más pobres. El dinero no llegaba completo a los ciudadanos, se perdía en la corrupción. El nuevo gobierno diseña un esquema de tarjetas bancarias para eliminar a los intermediarios. Expone López Obrador varios programas que ha echado a andar para mejorar la vida de las familias, entre otros los siguientes. 1. Pensión para los adultos mayores. Abarca a 8 millones de personas a partir de los 68 años que reciben 2.500 pesos bimestrales, los indígenas desde los 65. 2. Programa Nacional de Becas Benito Juárez. Incluye a 10 millones de niños y jóvenes de familias pobres en todos los grados escolares. 3. Jóvenes construyendo el futuro. Becas de capacitación laboral en empresas para jóvenes entre 18 y 29 años que ni estudien ni trabajen. 3.600 pesos mensuales. Meta, 2.300.000 jóvenes. Ya han sido incorporados 930.000. 4. México importa actualmente una parte sustancial de sus alimentos. Sembrando Vida es un programa de apoyo de 5.000 pesos mensuales para productores agrícolas con tierras de hasta 2.5 hectáreas de extensión, diseñado para recuperar la autosuficiencia alimentaria. 5. Salud para toda la población. La meta hacia 2024 es garantizar que todos los mexicanos puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y de materiales de curación y los exámenes clínicos. La República Amorosa. En el plano de los valores éticos, López Obrador, como plantea en su libro, ha renovado el compromiso de convocar a toda la población a que participe en la creación de una construcción moral, un código que reúna, enaltezca y fomente los valores que ya existen en las familias mexicanas. Para ello, anuncia que convocará un gran movimiento nacional, una revolución de las conciencias. Algunos sostienen que no hay valores en México, sin embargo, son tan vigentes que pueden medirse. Los migrantes envían a sus familias cada año más de 30.000 millones de dólares, dato del 2018, ganados duramente con su trabajo en Estados Unidos. ¿Qué mayor muestra de arraigo, abnegación y amor a la familia? La austeridad republicana es el sello de la Cuarta Transformación. López Obrador recortó su salario a la mitad del último presidente priista, 108.000 pesos mensuales netos, y renunció a prestaciones millonarias. Cerró la residencia oficial de Los Pinos y vive en Palacio Nacional. Prescindió de los servicios del Estado Mayor Presidencial y los guardaespaldas. Asegura que el pueblo lo cuida. Puso a la venta el avión presidencial y viaja en vuelos comerciales. Ha dado instrucciones a los funcionarios para que no atiendan recomendaciones ni negocios de sus hijos. Su esposa Beatriz, escritora y promotora cultural, no ocupa cargos públicos. Andrés Manuel no descansa los fines de semana. Recorre la República escuchando necesidades de los ciudadanos. Cada día después de reunirse con el Gabinete de Seguridad, atiende la mañanera, una conferencia de prensa que se transmite a toda la nación a partir de las 7 de la mañana, en la que informa sobre las acciones del gobierno y contesta las preguntas de los periodistas. Faltan muchos capítulos de la historia que el pueblo mexicano comenzó a escribir la jornada electoral del 1 de julio de 2018, y algunos obstáculos, como la criminalidad, parecen insuperables. Sin embargo, es optimista. Es mucho lo alcanzado, dice López Obrador, en pos de estos ideales. Con lo conseguido, en apenas un año bastaría para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo. Por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México. En el transcurso de los tiempos,
los seres humanos han imaginado un lugar donde imperen la bondad y el amor, una utopía. Andrés Manuel propone una república amorosa aquí y ahora. Cuando hablo de una república amorosa, afirma, propongo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía 3 ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Enrique Galván Ochoa. Introducción. Este libro lo escribí luego de cumplir con mi cotidiano y apasionado trabajo de transformar, con el apoyo y la participación de mucha gente, la vida pública de nuestro entrañable país. Pero aún con la prisa, es un texto íntimo que registra las acciones iniciales de un proceso con experiencias, en muchos casos, inéditas en la historia política de México. Además, era indispensable no solo argumentar sobre el fracaso del modelo neoliberal o neoporfirista, sino explicar los fundamentos de la nueva política que postulamos y estamos llevando a la práctica. Recuerdo que cuando estábamos en la oposición, nuestros adversarios y sus voceros nos decían con frecuencia que podían coincidir con nuestro diagnóstico, pero no les quedaba claro nuestro proyecto alternativo. Hasta se puso de moda la expresión: sí, pero explícame los cómo. De modo que este trabajo, en esencia, responde a esa crítica que, en buena medida, se mantenía apegada a la idea de que no había de otra, de que el modelo neoliberal era la única opción, como si se tratara de la Biblia y no de lo que es en realidad, una amalgama de sofismas elaborados y difundidos para buscar justificar la corrupción y el lucro de unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría de la población, sin importancia alguna en el interés público.